Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Baashem Yahushai, Baashem Rahakudash, doble honores a nuestros apóstoles en la gran Pega de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, en este video quise tocar sobre el tema del odio del Señor y cómo Él sí verdaderamente tiene odio, por cierta gente en el mundo. La gran decepción en este mundo, siendo que el Señor no odia, que Él odia al pecado y no al hombre. Pero esto es a contrario a lo que nos dice la palabra del Señor, cuál es la escritura, man. Cierta gente se ofenden cuando corregimos. Cierta gente se ofende cuando mostramos en la escritura como según lo que el Señor dice. Cierta gente están viviendo en error y se ofenden en cómo hablamos, se ofenden en cómo explicamos y cómo corregimos, pero no entienden que el Señor es mucho más severo. Él es mucho más externo, mucho más estricto, y Él sí verdaderamente tiene odio por cierta gente, tiene odio por una raza entera de gente, una nación entera de gente, siendo los edomitas, hoy en día consistiendo de los caucasos, el otro proclamado hombre blanco, y tiene odio por cualquier que esté viviendo contra las maneras en cual Él nos ha comandado vivir. Nos da oportunidad para arrepentimiento, pero uno cual está en rebelión continua, por tal individuo el Señor tiene odio también, man, y lo vamos a comprobar en este video. Ahora, para comenzar, estamos en Romanos 9 y 13. Dice, como está escrito, donde en el libro de Malaquías, man, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, o a Esaú odié. Y como está escrito, el Señor es el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre. Él no cambia. El Señor creó a Esaú para ser odiado, para ser la raza odiada, para ser el adversario, para ser el enemigo, para ser el diablo, para ser el ejemplo de lo que es totalmente contra las escrituras, contra el Señor en la tierra, y la consecuencia que viene por vivir contra el Señor, man. Y Él tiene odio por ellos. Como está escrito, Él está enojado con los impíos cada día, man. Entonces, comúnmente en este mundo, mucha gente se enreda en sus propias vanas opiniones, man, en sus emociones, en vez de en lo que nos dice el Señor, porque muchos se ofenden en cómo hablamos, cómo corregimos, pero según las escrituras. El Señor es mucho más estricto, mucho más severo, mucho más externo. Igualmente, en balance es misericordioso y gracioso para los sinceros que buscan servirlo, para los sinceros cuales buscan entendimiento, y sabiduría y conocimiento. Pero uno cual está en rebelión, man, el Señor tiene odio. Y como pues estamos leyendo, tiene odio perpetuo por Esaú. Continuando en el tema del odio del Señor, porque otra cosa es que Él es balanceado, man. Él no solo es todo amor, Él no solo es todo odio. Salmos 26 y 1, Salmo de David. Esto fue un salmo de David, un cántico del rey David. Y él dice varias veces en los salmos como él odia a los impíos, como él odia a los que odian al Señor, y el Señor no leemos del Señor corrigiéndolo. ¿Por qué? Porque según lo que está escrito, el rey David su mente estaba de acuerdo de la mente del Señor, man. Él estaba en punto con estas cosas que dijo en estos salmos. Igualmente deberíamos hacer cada uno de nosotros en balance. Muchos se ofenden con la palabra, pero en oírlo piensan que en decir estas cosas estamos diciendo que deberíamos que estar continuamente en un espíritu amargo, como odio eso todo el tiempo, odio 2 tercios, o no puedo esperar para que sean nada, man. Este tema de odio simplemente viene con el entendimiento cual el Señor nos ha dado.
vemos cómo caminan 2/3 de nuestra gente, man, en rebelión, okay, en contradicción a la escritura, en burla de la palabra del Señor, man, en rebelión, en simpleza, en adulterio, en idolatría, en abominación, en asesinato y en todo lo que el Señor odia, okay, y los odiamos por tal razón, pero aceptamos que el Señor últimamente va a ser el cual ejecutará el juicio. Ahora, como está escrito, sí utilizará a su elección para ejecutar juicio, pero en eso esperamos el Señor que revele en nosotros. Dios mediante seamos de los cuales Él salva, okay. Pero esto solo es un aspecto de esta verdad, este conocimiento, las escrituras, okay. Salmos 26 dice: júzgame, oh Señor Yahweh. Bien breve el nombre del Padre, cual el mundo llama Dios. Su nombre verdadero en el hebreo antiguo paleo es Yahweh. Yahweh, Él es o Él existe, significa su nombre cuando se ve la palabra Señor en letra grande, okay, o la palabra Dios en letra grande. La palabra ahí en hebreo es el nombre del Padre, cual es Yahweh. Ahora el nombre de su Hijo, nuestro Señor, cual el mundo llama Jesús. Su nombre verdadero es Yahweh Shai, okay, Yahweh Shai, el Salvador. Dice: porque en mi integridad he andado, también he confiado en Yahweh, por lo tanto no me deslizaré. Examíname, oh Señor Yahweh, prueba mis riendas y mi corazón, porque delante de mí, de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. No me he sentado con gente vanidosa, ni entraré con calumniadores. Aborrecí, o según el inglés, según el hebreo, okay, I have hated, o yo he odiado, la congregación de los malhechores, okay, y no sentaré con los impíos, okay. Entonces aquí planamente el rey David está diciendo que él odia a los malhechores, okay. Él odia cual el Señor odia, okay, a la nación maldecida, cual es Esaú, okay, primariamente, okay. Ahora aquí cualquier que esté viviendo contra las escrituras, contra el Señor, en rebelión, especialmente después de recibir la advertencia por los profetas, okay, igual está en el espíritu de un malhechor, okay, y el Señor lo odia también, y lo vamos a leer en un momento, okay. Y igual como rey David, nosotros estamos del mismo espíritu. Esto no significa que cuando estamos en el mundo haciendo nuestro día en día en el trabajo, o en el mercado, que vamos a hacer obvio y notorio nuestro odio por esta gente. Nada, man, somos comandados a lo mejor de nuestra capacidad a vivir en paz con todo hombre, ser respetuosos, ser normales en el mundo, encubiertamente, incognito, como se dice, okay, como Clark Kent. Este es el balance de esta verdad, man. Y en nuestro día en día somos hombres regulares, man. Cuando salimos a las calles y hacemos el trabajo del Señor, ahí es en cuando nos ponemos nuestro Superman, okay, nuestro Spider-Man, y ya nomás somos Peter Parker o Clark Kent, okay, y salimos en el Espíritu del Señor para profetizar su palabra, dar la advertencia y anunciar la verdad, okay, de las escrituras y de los tiempos en que estamos viviendo, man. Okay, para corregir a cualquier que piense que cuando nosotros decimos que odiamos a 2/3 y a Esaú, que nosotros somos nomás enterados en nuestras casas, 24/7, nomás foma saliendo de las bocas and shit, teniendo fotos de 2/3 o Esaú sobre punching bags, esas bolsas de boxeo donde se entrena, y nomás estamos dándoles, nada, man, nada. El odio perfeccionado es uno cual no afecta nuestras emociones, de día en día. Okay, ahora sí vemos, lo que hace nuestra gente y los hechos del inicuo, okay, Esaú, y sí nos llenamos de ciertas emociones, oramos al Señor que acelere las profecías y Él regrese, pero esto no nos consume, man. Okay.
simplemente es solo un aspecto de este camino estrecho del Señor en la verdad. Okay. Próxima escritura, Eclesiástico 12:6. Esto está hablando del Señor, del Altísimo, y cómo Él se siente de pecadores. Okay. Ahora, los únicos cuales son capaces de pecar son los israelitas, porque los israelitas fueron dados las leyes. Okay. Y pecado, la definición bíblica de pecado es en quebrar las leyes. Okay. Planamente. Ahora, el hombre de pecado es Esaú, porque sus enteros caminos son totalmente contrarios a las escrituras, ¿okay? A las leyes, a los comandamientos, a los estatutos, ¿okay? Pero técnicamente el único cual puede pecar según las escrituras son los israelitas. Hoy en día los israelitas consisten de los llamados latinos, morenos, indios, indígenas y esparcidos, ¿no? Okay. Eclesiástico 12:6. Porque el Altísimo, el Padre Yahweh, aborrece o odia a los pecadores, no el pecado, los pecadores, y dará venganza a los impíos y los guardará para el gran día de su castigo. Plano, man. Okay. Si después de recibir la verdad, la advertencia del Señor, continúas en tu rebelión, haciendo todo lo que el Señor odia, quebrando lo que está dentro de tu capacidad a hacer, como por ejemplo las leyes de la dieta, cosas simples, sabiendo que no es bueno, el Señor te odia, Él ha comparado rebelión a brujería, a ser un brujo, una bruja. ¿Y qué es lo que leemos de el castigo que el Señor traerá hacia brujos y brujas? Muerte. El Altísimo odia a los pecadores, dará venganza a los impíos y los guardará para el gran día de su castigo. 2/3 de nuestra gente sufrirán el mismo castigo, que adúlteros y sodomitas y edomitas cuando Él regrese, man. Si es que están en América, Babilonia la Grande, serán derritidos en fuego nuclear en cámara lenta, man. Y los rebeldes en donde estén en el mundo de ahí serán juzgados, como está escrito en Lucas. El Señor comandará a su elección decapitar a los cuales no quieren que Él reine delante de Él, man. Wow. Estas cosas no las enseñan en las iglesias, man, porque últimamente no les han amanecido. El Señor escoge y ha escogido las delusiones de la gente, y solo ha causado su doctrina pura ser dada hacia su elección, man, hacia su remanente. Amos 5:15. Esto es un comandamiento. Contener en balance odio por lo malo, puedes efectivamente evitar esos caminos, man. Porque tienes temor del Señor. ¿Cuál es sabiduría? Amos 5:15. O aborrece o odia el mal y ama el bien, y establece el juicio en la puerta, saliendo a las calles, proclamando la verdad, haciendo el trabajo, profetizando, dando la advertencia. Tal vez Yahweh, Dios de los ejércitos, tendrá misericordia del remanente de José, los israelitas, man, en el tercio. La elección de 144,000. Odia el mal y ama el bien. Plano. Pero el balance siendo que no nos deberíamos de preocupar cómo perecerán los que están predestinados para perecer, sino preocuparnos por los cuales están predestinados para ser salvos, man. Plano. Esto no toma mucho espacio en nuestras mentes, man. Porque de nuevo es solo un aspecto de esta verdad. Y cuando cuando el Señor te ha bendecido con el entendimiento de estas cosas, son cosas que van a venir, les vas a entender, no vas a dudar, y todo caerá en un perspectivo claro.
Salmo 100, Salmo, Salmo 139. Ok. Y 21. Y de nuevo, Salmo de David, el Señor nunca corrigió a David en el decirte estas cosas, sino que causó que estos dichos fueran parte de sus sagradas escrituras en la Biblia, en los Salmos. ¡Wow! Dice, no aborrezco o odio, ¿ok? Yo, oh Señor, Yahweh, a los que te aborrecen, y no me entristezco con los que se levantan contra ti. Los aborrezco o odio con perfecto odio. Los tengo por enemigos míos. Plano. Esto no significa que no vas a poder tener relaciones casi normales en el mundo, en el trabajo, en tu familia, en tu día en día. Nada, man. Cuando el Señor nos dijo, el que no odia a sus padres, a su padre, a su madre, a su hermana, a su hermano, a su hijo, su hija, y sí, hasta su propia vida, no me puede seguir. Él no estaba diciendo que deberíamos de literalmente presentarnos enfrente de las caras de estas gentes y decirles planamente, te odio. Nada, man. Nomás entender que tales cuales no están caminando según la verdad, cuales el Señor no ha levantado, es posible que no serán salvos, y que pues no podemos nosotros ser preocupados y causar que nuestro amor por esta gente cause que nos desviemos del camino, sino que en el entender que en las maneras en cómo están caminando y viviendo, son contra del Señor, y por esa razón, es posible que no pueden ser salvos. Podemos de ahí dejarlos ir en paz. Sí, todavía, cuando es posible, tener, conversaciones con ellos y todo esto y lo otro, porque esto no se trata de vocalizar tu enteramente. Este camino no se trata de vocalizar tu entero, todo lo que el Señor te ha revelado a la gente en tu vida. Eso solo nomás complica este camino. Ahora la gran mayoría de nosotros, al principio de nuestro camino será lo que va a ocurrir, pero en el utilizar de sabiduría, de ahí en dar la advertencia, ya no hay nada que podamos hacer. Pero en esto se tropiezan muchos en el mundo cuando oyen del tema de odio, man. No dejamos nuestro odio causar que afecten nuestras decisiones y relaciones con gente en el mundo. Es caminar con sabiduría, man. Es un balance, uno cual entenderás si el Señor te da la claridad para entenderlo. Entonces, es todo. Espero que fueron edificados, dando toda gloria, una alabanza a Yahweh Shemashah.